Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Un saludo para todo el mundo. El llamado de Dios. ¿Cuándo es que tú sabes que el Señor te ha llamado? En Josué, el libro de Josué en capítulo 22, verso 5, nos dice algo. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y a la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Cuando el Señor nos llama, queridos amigos, esa es porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que lo buscamos, Él sabe de que anhelamos estar con Él. Y Él anhela que cuando nosotros nos entregamos a Él, hagamos todo esto. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es una sugerencia que Josué le dio a todo el pueblo de Israel, y es una sugerencia que va para nosotros. Había llegado el momento que los hijos de Israel en Silo, Canaán, se marcharían a Galaad, la tierra de sus posesiones. En este versículo vemos cómo Josué insta a los rubenitas, a los gaditas y a los media tribu de Manasés a que hicieran un pacto con Dios para que no se olvidasen de Él. Y ese es el mismo pacto que nosotros debemos de hacer hoy en día con el Señor, queridos amigos. El Señor nos invita a diario que hagamos un nuevo pacto. ¿Por qué a diario? Van a decir ustedes, si yo ayer lo hice, o cuando yo me bauticé, hice el pacto con el Señor. Yo siempre he dicho de que yo no sé si yo voy a vivir mañana, o si hoy en la noche voy a seguir con vida, no lo sé. Por eso es que nuestro pacto con Dios debe de ser a diario. Un pacto en el cual estamos haciendo un compromiso con el Señor. Hay un himno que dice que hay que vivir la vida una vez, como un día a la vez, y así debe de ser. Debemos de vivir el día como que si hoy es nuestro último día. Pero no vivir una vida disfuncional, vivir una vida consagrada al Señor, vivir una vida cerca del Señor, ayudando a otros. El Señor espera que nosotros hoy justamente lo mismo, que lo amemos con todo el corazón y el alma, con un amor sincero que no espere recibir nada a cambio, o con una confianza plena. Puesto que aparentemente no veamos sus bendiciones, de cierto están ahí. Debemos alimentar cada día nuestro amor por Él. Fíjense que muchas personas tenemos la desfortuna de que ayudamos a otro con el afán que el Señor nos bendiga a nosotros. O somos cristianos para que el Señor nos bendiga a nosotros. Y debemos de ser cristianos por amor a Cristo. Fíjense, aquí dice,
El Señor espera que de nosotros hoy justamente lo mismo, que lo amemos con todo el corazón y con toda nuestra alma, con un amor sincero que no espere recibir algo a cambio. Que si nosotros nos entregamos a Cristo sin la necesidad de decir, lo voy a seguir porque Él me va a bendecir, sino que lo voy a seguir porque yo lo amo, porque Él me ha dado la vida eterna, porque Él me ha prometido vivir eternamente, y por eso lo amo. Y créanme que las bendiciones vendrán, aunque tú no lo esperes, vendrán, pero no con el interés de que el Señor me bendiga. Dice, sin pedir nada a cambio y con la confianza plena, puesto que aparentemente no veamos sus bendiciones. De cierto están allí, debemos alimentar cada día nuestro amor por Él. Las bendiciones siempre están ahí, queridos amigos. El problema es que nosotros no sabemos recibirlas. Cuando nosotros no sabemos recibir esas bendiciones, se nos escapan de las manos. Entre los dedos se nos van, porque no estamos preparados para recibir esas bendiciones. Porque estamos pensando tanto que el Señor me va a bendecir, y a la larga las bendiciones vienen, pero no nos preparamos para eso. Ese es el amor de un ser inferior hacia uno superior, el amor de un hijo hacia un padre amante, benigno y misericordioso. El Señor nos dice que por medio de... ¿Qué es lo que nos dice Mateo? Fíjense, qué bello. En Mateo capítulo 10, verso 37 nos dice, el que ama a mi Padre, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Ustedes podrán decir, bueno, ¿de qué? Este no es un Dios que de veras ame al prójimo, porque uno de sus mandamientos dice, ama a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Sí, es muy cierto, así dice. Pero también nosotros debemos de aceptar que en nuestro corazón debe de ser el primer lugar Jesucristo. El Señor debe de estar en nuestro corazón como primer lugar. Eso no quiere decir que dejemos aparte a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares. Eso no quiere decir eso. Lo que el Señor está tratando de decir aquí, que no tengamos como prioridad o como Dios a nuestros hijos. Hay padres de familia que ven a sus hijos como un Dios, que ven a sus padres como algo primordial, y hacen bien, pero están poniendo a Jehová en segundo lugar. Están poniendo a Jesús en un segundo lugar. Están poniendo sus negocios en primer lugar y al Señor en el segundo lugar. Si es posible, en el último. Qué tristeza, ¿cierto? Y por eso a veces no entendemos por qué nos va tan mal. A veces no entendemos por qué no nos va mejor de lo que nos va. Jesús sancionó lo que ordena el quinto mandamiento y reprochó cualquier intento de escapar a las obligaciones legítimas de los hijos para con los padres. Nosotros tenemos una gran obligación con nuestros queridos padres. Estar atentos a sus necesidades, a velar por las necesidades de nuestros viejos. Nuestros padres son primordiales, sí. Ellos nos dieron la vida. Son nuestros padres terrenales, pero nuestro Padre Celestial lleva la delantera. Es el que nos lleva, que nos dio la vida dentro del vientre de nuestros padres, de nuestras madres. El que le permitió a nuestros padres, a mi padre, engendrarnos, a mi madre, el concebirme. Entonces, queridos amigos, Él es el primordial. Él es el que debe de llevar nuestro primer lugar, debe estar en nuestro corazón como primero. Si hay un conflicto entre ambos, entre Dios y nosotros, hay un problema muy serio allí. El amor a Dios y sus servicios deben ser la regla suprema de nuestras vidas. Él debe de llevar nuestra primordial
batuta. Él es el que nos lleva la vida, el que nos da la vida, nos dirige. Debemos permitirle a Dios el que nos dirija en todo aspecto. El primero y grande mandamiento es el amar a Dios y servirle con todo nuestro corazón. Así dice el mandamiento. Si vamos a Éxodo 20, Él dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Que acaso no dice eso? Y al amar a Dios con todo nuestro corazón y con nuestra toda alma, quiere decir que amaremos a Él primero antes de las demás personas, antes de cualquier otra persona. Pero la segunda tabla del Decálogo también, donde está el quinto mandamiento, es semejante a la primera de la naturaleza e importancia, que también dice que cuando nos amemos, que también debemos amar a nuestros padres, pero no más que a nuestro Señor Jesucristo. En el marco del Evangelio, fíjense que cuando Él dice, el que ama más a sus padres más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que trata de decir entonces eso? Dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, o a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Dice, es decir, que no es digno de ser llamado cristiano. Ninguna obligación humana es pretexto válido para dejar de tomar la cruz de la lealtad, la obediencia y al servicio a Cristo. Si nosotros somos cristianos y nos olvidamos de la obligación que tenemos con nuestros viejos, con nuestros padres, quiere decir que no somos cristianos, porque estamos llevando el nombre de Cristo a conveniencia nuestra. Y eso no debe de ser así. El Señor dice que no es digno de ser llamado cristiano. Ninguna obligación humana es pretexto válido para dejar de tomar la cruz, o sea, la responsabilidad de nuestro Señor, de nuestros ancianos, de nuestros padres, de nuestros viejos. En el marco del Evangelio, la aceptación a Cristo y la devoción a Él deben de ser nuestra prioridad. ¿Qué es lo que hacemos todas las mañanas, queridos hermanos cristianos? ¿Que acaso no nos arrodillamos y le oramos a Dios? ¿Se te olvida pedir por tus padres? ¿Se te olvida pedir por los demás seres humanos que hay en la tierra? Si se te olvida, entonces quiere decirte que no estás cumpliendo bien. Porque sí es bien cierto que nosotros debemos de llevar a nuestro corazón a Dios en primer lugar, pero tampoco no tenemos que olvidarnos de la responsabilidad de nuestros padres. Ustedes podrán decir, ellos están bien allá y nada les falta. Tal vez tu amor le falta, tal vez tu cariño, tal vez tu presencia con ellas, una plática con ellos, una conversación, un telefonazo, eso. O tal vez un día que le lleves un pedazo de pan, ellos se alegrarán. En Santiago nos dice, no obstante, no solo se trata de amarle, sino también de guardar todos sus mandamientos. Los que en realidad desean ser enseñados por Dios y andar en sus caminos, tienen la seguridad, promesa de que si se sientan la falta de sabiduría, la piden a Dios, y el que la dará abundantemente y no los oprimirá por ellos. Fíjense, andar en el camino de Cristo es andar en la luz, en la verdad y el mundo correcto. En Santiago 1:5 nos dice eso. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia, y sin reproche Él se las dará. El Señor no es egoísta. Muchas veces nosotros, pero la sabiduría que Él está pidiendo, que Él está hablando aquí, es la sabiduría que debemos de pedir para reconocer, para poder comprender la palabra del Señor. No solamente la sabiduría, yo me la sé de todas a todas, yo me recibí en la universidad o en tal colegio. No, sí es bien cierto que hay que pedirla también para eso, sí. Pero aquí la sabiduría que el Señor está diciendo es que nosotros nos basemos
que no nos basemos en nuestra propia experiencia, sino que Santiago se da cuenta de que sus hermanos en la fe no han alcanzado todavía la meta deseada de sabiduría en Cristo. Ahora explica cómo cualquiera puede hallar el poder y el entendimiento que lo convertiría en un cristiano victorioso. Voy a preguntar, ¿cómo te consideras tú como cristiano? ¿Te consideras un cristiano victorioso? ¿O te consideras un cristiano mediocre o un cristiano muy malo, mal cristiano? Yo creo que no hay ningún mal cristiano, queridos amigos. Simplemente somos unos cristianos dejados, que hemos dejado nuestra prioridad en Cristo y hemos seguido nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestras prioridades terrenales. Pero hemos dejado a Jesucristo como un segundo plano. Y eso no nos hace un cristiano victorioso. Por eso es que nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría, para que Él nos dé la sabiduría de poder comprender su palabra y poder escoger entre el bien y el mal. Solo los que dejan todo llevarán la cruz de Cristo y su propia cruz muy dentro de su corazón, y podrán servirlos sin restricción ni ataduras, con toda libertad. El Señor nos da la libertad de toda atadura, y eso es lo que está diciendo Santiago, que le pidamos sabiduría al Señor para poder escoger bien lo que vamos a hacer, escoger amar al Señor con todo nuestro corazón, el saber interpretar, el saber entender qué es lo que el Señor nos quiere dar, qué es lo que nos quiere decir en las Santas Escrituras, en la Biblia. Solo los que dejan todo llevarán la cruz de Cristo y su propia cruz muy dentro de su corazón. Y podrán servirlo sin restricción ni ataduras, con toda libertad. Cuando el Señor nos da a entender, nos logra dar el entendimiento, qué es lo que su palabra nos quiere decir, entonces ahí podremos escoger bien. Y espero que cuando el Señor te dé esa sabiduría a ti, escojas al Señor con todo tu corazón, le dejes el primer lugar a Él, le abras su corazón y Él que entre en el tuyo y viva contigo. Y si tú eres ya cristiana, queridos amigos, y tu Señor está en tu corazón y le das el primer lugar a Él, yo te felicito. Espero que te sigas consagrando en el Señor, te sigas consagrando más y más cada día, creciendo más en su palabra, darle entendimiento para que nos podamos memorizar sus textos bíblicos, para cuando no haya más escrituras que no podamos leerlas con nosotros, ya aquí está. Acordémonos que podrán quitarnos la Biblia, los cantos, todo, pero lo que está aquí, el Señor lo guardará ahí muy dentro y no nadie podrá sacarlo, solo la muerte. Así es que, queridos amigos, pidámosle sabiduría al Señor para que podamos entender sus santas escrituras y podamos memorizar cada uno de sus versos hermosos que hay en ella. Solo los que dejan todo llevarán, dice, todos los que dejan todo, solo aquellos que dejan todo lo terrenal y escogen las cosas sacras, entonces van a poder vivir con toda libertad de ataduras, solo. Pero también acordémonos, queridos amigos, que el Señor no nos va a escuchar aunque nos arrodillemos y le estamos pidiendo al Señor con arrogancia, Él no nos va a contestar. El Señor nos dice, si mi pueblo se humillase, entonces Él sanará la tierra y Él nos escuchará. Queridos amigos, solo una cosa te pido el Señor: humildad, sencillez y obediencia. Que seamos como un niño, como niños sencillos, niños humildes. Que el Señor, pidámosle que el Señor nos transforme este corazón de piedra que tenemos y nos transforme, nos dé un corazón de carne, con sensibilidad,
con lleno de amor para el prójimo y para el Señor. Y así pueda decir como Lucas en capítulo 16, verso 13, que dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Ay, queridos amigos, es bien duro de escoger, ¿verdad? Cuando nosotros somos pobres no es fácil de escoger, porque no tenemos nada. Es fácil decir yo amo a Dios y Él es mi guía, el que me guía, me sana y todo. Pero cuando las personas tienen dinero, hasta un 401k, queridos amigos, les hace perder la salvación. Queridos amigos, hoy como está la situación de esta pandemia y que todo el dinero, todas las finanzas han venido abajo, créanme que no hay 401k. Eso ya no existe, y si existe, pues ahí está, pero todo se ha venido abajo. No creo, queridos amigos, que nosotros dependamos de un 401k o dependamos mucho de las riquezas terrenales, porque habrá momentos que todas esas riquezas no nos servirá para nada. Ahí quedará y ni siquiera vamos a poder comprar absolutamente nada. Y si ustedes tienen riquezas y no se cuidan su salud, esas riquezas simplemente van a ir a los hospitales y a los médicos, que hoy en día ni te quieren en los hospitales, queridos amigos, porque le están dando prioridad a todos los que tienen enfermedades pandémicas. Queridos amigos, hay que reconocer que nuestro sustentador, que nuestro guía y nuestro protector es Jesucristo. Hay que reconocer que nuestro único intercesor entre Dios y nosotros es Jesucristo. Hay que comprender que el Señor nos está llamando. Hay que comprender que el llamado de Dios es simple, es bien sencillo. Dice Josué que lo único que quiere Jesucristo de nosotros es que le amemos, que guardemos sus mandamientos y que le amemos con todo el corazón y con toda nuestra alma. Que no tengamos prioridades en ningún ser humano, que nuestra prioridad sea Jesucristo. Que nuestra prioridad y nuestro primer lugar, el primer lugar que debe de tener Jesucristo en nuestras vidas, es Él, aquí en nuestro corazón. Y así nosotros seremos bendecidos y vamos a saber aceptar y recibir esas bendiciones. No se van a ir entre los dedos. ¿Por qué? Porque vamos a estar listos para recibirlos. Así que dice, lo único que el Señor quiere que también es que nos mantengamos firmes y nos mantengamos unidos en el Señor. Lo demás, queridos amigos, todo es menos. Todo lo que hay en el mundo va a pasar, pero Cristo se queda con nosotros. Así es que nosotros debemos de seguir los consejos de Santiago. Dice, alguno que tiene falta de sabiduría, pídala para poder discernir su palabra. Pídala para poder escoger. Pidámosle en abundancia porque el Señor nos la dará para que nosotros podamos decidir a quién vamos a escoger. A decidir para quién vamos a vivir, a decidir para quién vamos a seguir. Todo esto, queridos amigos, viene con una sola cosa. Así como debemos de seguir las instrucciones celestiales, también debemos seguir las instrucciones terrenales. Seamos prudentes en no estar cerca de la gente. Otra vez vuelvo con las mismas, porque pareciéramos que nosotros no queremos entender. Seamos prudentes, no salgamos si no hay necesidad
tengamos un espacio de 6 pies de distancia de uno con la otra persona y respetémoslos. Con cariño, digámosle a la gente, guarde su distancia, con respeto y con amabilidad. No seamos groseros, que Dios no quiere que seamos groseros, seamos amables con las demás personas, que el Señor también va a responder. El Señor nos pide, nos llama que nos entreguemos a Él. Meditemos en esto, queridos amigos. Todo lo que está pasando hoy en día nos está dando la oportunidad una vez más de entregarnos al Señor. Eso es todo. Que el Señor lo bendiga, que el Señor te brinde todo lo que tú necesites. Pídelo con humildad y con todo tu cariño, porque el Señor así va a responder. Que tengas un buen día, que el Señor te bendiga. Hasta luego. Bienvenido, muy buenos días, tengan cada uno de ustedes un excelente día. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Este tema me llega mucho porque yo considero que la mayoría de cristianos, todos los cristianos, espero yo así, que hemos sido llamados por el Señor, todos, porque de una u otra manera hemos conocido a Jesucristo, de una u otra manera hemos llegado a conocerlo y tal vez por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, por algunas dificultades que ha tenido, tal vez tu matrimonio estaba por romperse y alguien te llevó el mensaje, se unieron de nuevo, salvaron tu matrimonio, o por alguna enfermedad fuiste sanada. Y así es como en diferentes ocasiones, tal vez por un mensaje en la televisión, en la radio, o porque alguien ha estado hablando en un grupo y tú escuchaste. El Señor tiene manera diferente de llamar a sus hijos, queridos amigos. Y Josué fue llamado por el Señor. Si nosotros hemos visto la historia de Josué en las Santas Escrituras, nos damos cuenta que Josué era un hombre de fe, que aunque estaba él en la esclavitud, él fue inquebrantable ante el Señor. Tenía una fe inquebrantable que el Señor los iba a salvar, que el Señor iba a romper esas cadenas de esclavitud. Y así fue, a tal grado de que cuando Moisés sacó, el Señor le concedió la libertad de la esclavitud en Egipto por medio de Moisés, él se acercó a Moisés, echó para adelante con Moisés y fue fiel en todo lo que durante esos 40 años, durante ese tiempo en el desierto, a tal grado que mire lo que nos dice en Números capítulo 27, verso 18, ¿cuál fue la instrucción que le dio Jehová a Moisés? Y dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun,
varón el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Queridos amigos, ¿cuántos de nosotros hemos sido llamados de esa forma? Que le ha dicho a alguien más, ve a la casa de fulano y háblale de mí. Quiero que él me conozca. Y quiero que él me sirva a mí. Bueno, cada uno de nosotros, como dije anteriormente, hemos conocido al Señor en diferentes formas. Él ha tomado ciertas circunstancias para que nosotros le sirvamos o le escuchemos, le conozcamos y le obedezcamos. Josué había ayudado muy de cerca a Moisés y por lo tanto conocía su administración, en el cual hay espíritu. Moisés fue uno de los privilegiados, un hombre privilegiado, porque fue guiado por el Señor, fue instruido por Dios, fue llamado cara a cara por el Señor, vio su gloria. Cada vez que él necesitaba hablar con él lo miraba. Y por lo tanto, Josué era inseparable de Moisés. Él lo conocía muy bien. A tal punto de que Jesús le dijo, yo quiero de que escojas a Josué. Y entonces en el siguiente versículo, dice, en el versículo 23 del mismo capítulo 27, verso 23, dice, y Moisés puso sobre él su mano, dice, y puso sobre él sus manos y le dijo el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. O sea que Josué fue ungido por Moisés. Tuvo el privilegio de ser escogido por Dios y ungido por Moisés. Cuando Moisés puso las manos sobre su cabeza, a Moisés estaba ansioso de que Josué tuviera abundantemente la misma sabiduría y dirección que había sido suya. Moisés había sido dirigido por el Señor. Toda la sabiduría con la que él se mantuvo durante esos 40 años y cómo dirigió al pueblo de Israel, fue porque el Señor le dio esa sabiduría, porque Moisés se la pidió. Así que dice, él debía ser el pastor de la grey para proporcionar descanso y paz al pueblo. ¿Quién debía de ser pastor? Ya tenía un pastor, era Moisés, pero ya Moisés se le estaba terminando su tiempo. Ya el tiempo que Moisés dio para el Señor se le estaba acabando. Ya el Señor le estaba diciendo, ya tu tiempo ya está, ya no más. Escoge a alguien más y yo te digo de que escojas a Josué. Lo unjas para que él me sirva. Yo he visto en él que tiene un corazón y un espíritu bondadoso, un espíritu de Dios, un espíritu de servicio. El Señor te ha escogido a ti, mis queridos amigos, porque tú tienes un espíritu de servicio. Si Él te ha escogido porque tú tienes algo, Él ha visto algo en ti que pueda sacar ventaja de ti. Y digo ventaja, fíjate, porque a veces nosotros no queremos, pero el Señor quiere que nosotros usemos todo lo que tenemos. Cuando Dios llamó a Josué para que ocupara el lugar de Moisés, lo hizo por su humildad. Un detalle, que acaso el Señor nos dice, si mi pueblo se humillare, pues eso es lo que tenía Josué, humildad, y de eso le sobraba mucho a Josué. Tenía humildad, tenía valentía y tenía mucho esfuerzo, le daba mucha energía para darle al Señor, para cumplir todas las necesidades que debía de tener, que el pueblo tenía. Había sido siervo de Moisés y tuvo el privilegio de estar en el monte Sinaí con él. Cerca de la presencia de Dios había muchos hombres que bien podrían haber ocupado su lugar, pero el Señor conocía
el camino que debería de llevar el pueblo. Sus desafíos y los obstáculos que tendrían que enfrentar. Vio a Josué con un corazón dispuesto, lo usó y cumplió en él el propósito de llevar al pueblo hasta Canaán. Tanto Moisés como Josué conquistaron territorios, pero en aquel tiempo se necesitaba mucha valentía y esfuerzo para limpiar la tierra de los pueblos paganos. En Josué habitaba el Espíritu de Dios y parte de la dignidad de Moisés, que fue transferida por orden del Señor. Cuando Moisés le puso las manos sobre la cabeza de Josué, le estaba entregando todo. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Queridos amigos, solo Dios conoce nuestros sentimientos, conoce nuestro corazón. Y si Él te ha llamado a ti para que le sirvas, ¿qué esperas? La palabra traducida dignidad se usa con frecuencia para la autoridad y majestad reales. Moisés debía de comenzar inmediatamente a colocar algo de su propia responsabilidad y autoridad sobre Josué, para que él pudiera comenzar a ejercerla junto con Moisés, para que el pueblo pudiera comenzar a reconocer y a obedecer la autoridad de Josué. El Dios sabía que él tenía un pueblo necio, un pueblo desobediente, un pueblo de que hoy decía sí, pero era voluble. Después decía no. Ya no creo que Dios nos desconfiaban de Dios. Igualmente desconfiaban también, si hubo tiempo que desconfiaban de Moisés, ¿cómo no iban a desconfiar de Josué? Que era el siervo de Moisés, que le ayudaba en todo a Moisés. Así que cuando Moisés le puso las manos sobre la cabeza de Josué, este dirigente relativamente joven fue lleno del espíritu de sabiduría. Por eso es que el Señor nos dice, si ustedes tienen falta de sabiduría, pídanla. Este espíritu de sabiduría comprendía habilidad tanto en la administración civil como en la dirección militar. Josué ya había demostrado ser fuerte en fe y valor y totalmente leal al deber. Era fiel. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Al obedecerle, al poner las manos de Moisés sobre Josué, estaba dándole ya la autoridad que Dios le había puesto, que Dios le estaba dando para que se la pasara a Josué. El esfuerzo y la valentía son cualidades importantes en la vida del cristiano. Voy a volver a leer porque es importante. Miren, el esfuerzo y la valentía son cualidades importantes en la vida del cristiano. Que al caso el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces nosotros, queridos amigos, debemos de esforzarnos y pedirle al Señor que nos dé de valentía para seguir adelante, para poder servirle al Señor y como a Él le gusta. La pereza y la cobardía no ayudan a lograr nada para el reino de Dios. El vencedor heredará todas las cosas, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago del fuego en el juicio final. Queridos amigos, en la tierra no va a haber gente floja, no va a haber gente haraganas, no va a haber gente lazy, no va a haber personas que no quieran trabajar. Desde hoy en adelante, forcémonos para trabajar para el Señor, porque muchos de nosotros probablemente perderemos la vida eterna por nuestra flojera, por nuestra haraganería, por no querer llevar este mensaje a los que más necesitan, por no llevar un
un momento de aliento y de esperanza a aquellos que están débiles. Así es que miren lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el 8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El cristiano vive la vida victoriosa por el poder del Espíritu Santo. Puede cometer muchos errores, porque como cristianos no quiere decir que no vamos a pecar. Vamos a pecar, pero a veces pecamos sin darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta es cuando ahí debemos de pedirle perdón al Señor y no volverlo a cometer. Pero su vida normal presenta un cuadro de crecimiento espiritual. Aquí se presenta la promesa de una relación familiar íntima cuando dice, tú serás, veamos, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Fíjense de que el Señor aquí nos está diciendo que nosotros seremos sus hijos. Es una unión que él quiere tener. Es una unión en la cual nosotros debemos de estar allí. ¿Para qué? Para ser como una familia. Él quiere ser parte de nuestra familia. Él quiere que nosotros le pertenezcamos a Él y Él ser nuestro Padre. ¿Para qué? Para guiarnos, para conducirnos y para que podamos ser dóciles ante Él, todas estas circunstancias. Por eso Josué debía manifestar sencillez y entrega para cumplir una misión importante y una misión de riesgo. Pero sufrir, dice, en medio de pero sufrirán la muerte que había planeado para él. Dice, se ejecutará. Por eso Josué debía manifestar sencillez y entrega para cumplir una misión importante y de riesgo. Cuando Jehová nos rescata, no debemos escondernos en un rincón. Debemos, queridos amigos, de poner la luz arriba de la mesa. Esta luz que nosotros recibimos, no debemos de meterla debajo de la almohada, no debemos de meterla debajo de la mesa, no debemos de dejarla debajo de la cama. Debemos de sacarla y que alumbre a todo aquello que lo necesitan, especialmente a todos aquellos que quieran recibirlo, porque desafortunadamente muchas veces nosotros sacamos esa luz, pero la rechazan. Pues si la rechazan, hay que ir con las personas que no la rechazan, que la reciben con tanto amor. ¿Para qué? Para el bienestar y la felicidad de cada uno de ellos y para la vida eterna que el Señor nos ofrece. Cuando Jehová nos rescata, no debemos escondernos en un rincón, sino unirnos a Él más grande que el universo. Se necesita esfuerzo y valor para conquistarnos a nosotros mismos. Cambiar un hábito, ser transformados, seguir a Cristo y dejar al mundo atrás. ¿Cuántas veces hemos ido a una persona que nos dice, no queremos nada? Yo ya soy cristiano, pero siguen a Cristo diferentes, ¿verdad? Van a la iglesia nada más cuando hay un bautismo, van a la iglesia nada más cuando hay un sepelio, van a la iglesia nada más cuando hay una necesidad, cuando se acuerdan. Eso no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es cuando tú tienes una relación con Él y tú lees las Santas Escrituras, cuando tú lees la Biblia y vas conociendo por qué Él vino acá a la tierra, para qué vino y cómo es que Él murió y por qué murió. Todas esas cosas que nos enseña la Biblia, así vamos conociendo poco a poco al Señor. Y cuando la vamos conociendo, entonces le vamos dando las gracias porque Él dio la vida por nosotros. ¿Y por qué dio la vida?
Porque acordémonos que si Él no hubiera muerto por nosotros, nosotros no tendríamos la oportunidad de el perdón de pecado, no tendríamos la oportunidad de ser salvos y no tendríamos la promesa de que aunque muramos, nos resucitará y estaremos con el Señor en los cielos. Se necesitan esfuerzo y valor para conquistarnos a nosotros mismos, porque a veces nosotros, queridos amigos, claudicamos en dificultades, pero el Señor siempre está con nosotros, aunque nosotros nos hayamos olvidado de Él, porque cuando volvamos en sí y volvamos a recordar que existe un Dios, ahí está Él para recibirte. No es fácil cambiar nuestros hábitos, queridos amigos. Tenemos una vida entera de malos hábitos. Cuando conocemos al Señor, ustedes dicen, nomás somos cristianos y ya quiere el Señor que cambiemos de la noche a la mañana. No es fácil cambiar de la noche a la mañana, pero el Señor te da oportunidad para que vayas cambiando poco a poco, para que el Señor vaya entrando en tu corazón y tú puedas decirle, este es mi Dios, en Él yo he confiado y yo quiero ser su hijo. Y Él te va a decir, tú eres mi hijo, porque como Josué, el Señor te ha llamado a ti. El Señor nos ha llamado para que nosotros le sirvamos. Tenemos muchas cosas que aprender, queridos amigos. Tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor. Tenemos que agradecerle al Señor porque Él nos ha tenido a bien haber puesto los ojos en nosotros, que en realidad no merecemos ni siquiera que nos mire, pero en su gran amor nosotros somos la niña de sus ojos. Así es que dice, es muy difícil cambiar nuestros hábitos, ser transformados, seguir a Cristo y dejar al mundo atrás. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, para enfrentar al enemigo y vencer a las tinieblas gracias a Cristo. Que Dios nos dé su espíritu como lo hizo Josué y con esfuerzo y valor nos preparemos para la gran Canaán celestial. Para poder llegar a la gran Canaán celestial solo se necesitan dos cosas: tener valor y seguir a Cristo. Seguirlo de todo corazón, amarlo de todo corazón, hacer como Josué, obedecer, tener un corazón humilde como Josué. Josué llegó a ser casi como Moisés. Dice las Escrituras que no había otro hombre más humilde que Moisés. Moisés fue el hombre más humilde de toda la tierra, en toda la tierra, y quizás hasta el día de hoy. Así que, ¿cuántas veces nosotros vamos a desafiar al Señor? ¿Por qué estamos desafiándole? No podemos desafiarle, queridos amigos. Tenemos que humillarnos ante el Señor para que podamos seguir sirviéndole. Mire, cuando Dios llamó a Josué para que ocupara el lugar de Moisés, lo hizo por la humildad que Josué tenía. Josué no era arrogante. Josué tomaba las cosas, obedecía a Moisés, así como obedecía a Dios también. Era valiente, se esforzaba por hacer lo que Moisés le decía y le cumplía en todo. ¿Y por qué? Porque sabía que en el futuro iba a haber todo eso, mucha bulla. Así es que, mis queridos amigos, nosotros debemos de respetarnos y amarnos. Tenemos que tener paciencia con los demás. Fíjense que al desarrollar una humildad que no tenemos, nos va a ir bien. Que ahora, queridos amigos, cada vez que pensemos en obedecer al Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer? Autoexaminarnos y vernos qué tan humildes en realidad somos o qué tan arrogantes somos. Si somos arrogantes, tenemos que pedirle al Señor que nos quite esa arrogancia. Si somos autosuficientes, tenemos que pedirle al Señor que nos quite esa autosuficiencia, porque nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos. Si somos perezosos, como dice aquí la palabra, no debemos de seguir siendo perezosos. Debemos levantarnos y trabajar para el Señor.
Si somos tercos, debemos de tener también cuidado con eso. Tenemos que pedirle al Señor que no seamos tan arrogantes, ¿verdad? Y debemos de respetar a los demás. Eso es muy importante, queridos amigos. Tenemos que respetar y querernos a unos a los otros. ¿Que al caso el Señor no dijo que debemos de perdonar? ¿Que al caso no dijo el Señor, amémonos los unos a los otros? Entonces, si a Josué fue llamado por su humildad, ¿por qué crees tú que has sido llamado tú? Si tú eres cristiana es porque el Señor ya te llamó. ¿Pero por qué te llamó? ¿Qué cualidades ha visto en ti? ¿Qué cualidades ha visto que tú tienes y que aún está por desarrollarse? ¿Qué cualidades ve que tú ya desarrollaste y estás estancada? ¿Qué cualidades ve en ti? Yo creo que todos nosotros tenemos muchas cualidades, muchas. Las cosas que a veces no sabemos cuáles son. Pero para saberlas tenemos que nosotros ir a la Biblia para saber cuáles son las cualidades que nosotros tenemos. Muchos de nosotros decimos, yo no sé cuáles son mis cualidades, pero mientras vamos aprendiendo y reconociendo cuáles son, entonces hay que leer las Escrituras. Ahí nos dirá cuáles son las cualidades que el Señor ha visto en nosotros, por las cuales hemos sido llamados. Probablemente nos falta la valentía, probablemente nos falta la humildad, probablemente nos falta el esfuerzo, pero tenemos otras cualidades. Y para desarrollar todas esas cualidades que Josué tenía, tenemos que autoexaminarnos y pedirle al Señor que nos dé todas esas cualidades: la humildad, el esfuerzo, el valor y la perseverancia. ¿Qué es lo que debemos de hacer, queridos amigos? Poner a Cristo en nuestro corazón y darle el primer lugar en nuestras vidas. Dice, entonces Dios le dio la orden a Moisés: llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Fíjense, él es valiente y es obediente. Llévalo ante el sacerdote Eleazar. Esto está en el libro de Números, capítulo 27, 18. Y dice, llévalo al sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos, pon tus manos sobre la cabeza de Josué. Y Moisés hizo todo esto tal como Dios lo había mandado. Queridos amigos, veamos lo que dice el capítulo 23 de Josué 27. Capítulo 23, ¿qué es lo que nos dice? Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Hay que obedecer lo que Jehová nos dice, no lo que el hombre nos dice. Si tú obedeces a Jehová, todo nos irá bien, queridos amigos. Y en esta dificultad tan grande que hay de pandemia, la única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Pero si le pedimos de corazón, le pedimos con toda nuestra humildad y no somos arrogantes ante de Él, exigiéndole que nos cure, exigiendo que sane la tierra, querido Señor, queridos amigos, nosotros debemos aprender a ser humildes. Que el Señor te bendiga, medita en cada una de estas cosas y que te llene de muchas bendiciones. Nos vemos a la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra.
En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.